Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, donde tus ideas crecen. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días. Al auditorio. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de Juan Rulfo, de algunas efemérides y datos curiosos de esta semana. Y también les vamos a comentar algo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró el día 9 de agosto. Bueno, ¿gustas comenzar con esa efeméride? Y ya después sigo yo del 12. Efemérides. Del Pues, 9 de agosto. 9 de agosto. Pues yo traigo unos datos, simplemente me dijeron que ese día había que hacer un comentario sobre nuestros pueblos indígenas y pues yo no me dediqué únicamente a mencionar los del centro del continente, sino que me explayé un poquito más allá del Perú, por allá, pero pues quiero saludar a esa gente que nos ha dado origen, de la cual partimos como pueblo, esa gente que no hace a un lado sus creencias y es constante en el vivir, no se deja vencer tan fácilmente. Entonces yo empecé diciendo, celebrar el Día Internacional de las Comunidades y Pueblos Indígenas es un orgullo, pero a la vez un momento de tristeza porque cada día que pasa muere una lengua más por el olvido en que se encuentran esos pueblos autóctonos hablantes. Esto pasa a nivel internacional, no solamente en México. En el Perú se perdió el idioma de la cultura de Tiahuanaco. En África desaparecen lenguas ancestrales. En la Polinesia igual. Así como en la Patagonia muchas lenguas ancestrales autóctonas hoy no se hablan. Así como en Brasil existen pueblos olvidados en la margen del río Amazonas, ignorados. En México merman cada día los hablantes de alguna lengua nativa. Lo importante es que se ha reconocido ya como un derecho de estas comunidades la diversidad de lenguas como un patrimonio de la humanidad que se debe cuidar para que se preserven y no mueran en el olvido, ya que son depositarios de estos idiomas y estos pueblos de conocimientos ancestrales que muestran las costumbres y el modo de hablar de cada comunidad indígena. La familia Yuto Nahua, con sus 50 y tantas variantes, la maya con sus casi 40 variantes, la otomangue con 19 agrupaciones, contiene el mixteco con 81 variantes y el zapoteco con 72 variantes, mientras que el tarascónica 20 tiene una. Aún así se niegan a desaparecer después de años de subsistir ante el embate sufrido por nuevas lenguas impuestas. Por lo tanto, es necesario cuidar y rescatar del olvido estos idiomas autóctonos a través de una educación bilingüe en las escuelas, en aquellas comunidades indígenas en peligro de perder su patrimonio lingüístico ancestral, fomentando su práctica cotidiana, no solamente a nivel académico en las escuelas, en las universidades, o casas de cultura o centros tecnológicos de experimentación lingüística del país, sino también desde sus raíces, a edad temprana de los hablantes, mas no como simples hechos históricos ya pasados, sino como algo presente en nuestro entorno, que se muestra en la realidad incrustando en el idioma español imperante, pero no como un pegote que se niega a separarse de nuestra realidad actual, sino como un reconocimiento a la existencia de estos idiomas autóctonos
de las naciones en los idiomas oficiales de cada nación. Pues eso es lo que debería de ser, que se retome esa educación de estos idiomas que ya fueron reconocidos como patrimonio cultural, para que la gente que hasta ahorita se avergüenza muchas veces de su idioma, pueda hablarlo, nos pueda mostrar todo aquello que ha guardado en la mente y que renazcan estas lenguas como un tesoro para nuestra humanidad. Gracias. Muy bien, Emilio. Sí. Bueno, les voy a dar unas efemérides y después comenzamos con Juan Rulfo. Bueno, el día 12 de agosto de 1883, bueno, este es un dato curioso, se extinguió la especie cebra cahua. Esta cebra era de un pelaje rojizo y rayado, pero nada más de la mitad. Era, bueno, como una cebra, pero rojiza, pero sus rayitas la tenía de la mitad hacia adelante y lo de atrás nada más neutro, así rojizo. Y pues lamentablemente ya se extinguió, pero lo curioso es que ya han estado, bueno, tienen su ADN y ya en el año de 2016, los científicos especializados en técnicas genéticas y de reproducción selectiva criarían 6 ejemplares. Eso es lo más curioso que se me hizo, porque dije, "Ay, pues estamos, pues ya se extinguió, pero parece que ya con las prácticas del ADN, pues están intentando que nazcan de nuevo". Bueno, igual día 12 de agosto de 1981 se produjo el primer ordenador personal. Y bueno, pues hasta la fecha pues ya cuántos avances han tenido la computadora, pero eso fue ya en 1981 fue el primero. Y el día 12 de agosto fue el Día de la Juventud en México. Bueno, el Día Internacional de la Juventud, pero pues tengo algunos datos de aquí de México que lamentablemente pues los jóvenes aún siguen siendo discriminados. Hay mucha discriminación. Y pues por lo mismo que son muy jóvenes, pues andan sin trabajo y muchos se quedan sin estudio, hay pocas oportunidades y bueno, es un día para que pues estemos conscientes de que hay que hacer algo por la juventud, porque pues finalmente, así como dicen que la niñez es el futuro de México, pues los jóvenes ya son ahorita el presente. Y hay que darles muchas oportunidades y que no se pierdan en cosas malas, ¿no? Bueno, pues eso es del día 12 de agosto. Si gusta, empezamos con Juan Rulfo y ya después les voy a seguir diciendo los datos curiosos que tengo. Sí, muy bien. Pues bueno, antes de comentar sobre la obra de Rulfo, bueno, quiero comentar aquí, señalar lo que leyó Emilio, que sí es una celebración el Día Internacional de las Lenguas Indígenas. Es incluso reconocida a nivel mundial. Es como una riqueza no únicamente local, cultural, sino a nivel mundial, ¿sí? Entonces es un patrimonio de la humanidad. Pero yo me he preguntado por qué desde las escuelas, desde la educación básica, no nos enseñan alguna lengua indígena. No necesariamente tienen que ser los hablantes de los pueblos originarios los que tienen que aprender, y además se han topado con un problema, porque por ejemplo en algunos lugares, por ejemplo en Oaxaca, que tiene una gran diversidad de lenguas, no únicamente el zapoteco, el mixteco, las mismas personas no las aprenden y entonces no leen las producciones literarias en su lengua. Entonces va a ser más difícil que nosotros, que no conocemos nada de estas lenguas, podamos acercarnos a estas obras poéticas, ensayísticas, de relato, que los actuales escritores, por ejemplo en Oaxaca hubo un nombramiento, un concurso
donde hubo ganadores, poetas, narradores y compositores de canciones en lengua indígena, pero que primero se tiene que difundir para los hablantes de esa lengua. Y en segundo lugar, promover que la gente la lea. Y en tercer lugar, que es el punto más difícil, que se traduzca para que nosotros podamos conocer esa obra. Entonces, se fomenta mucho que la idea de que los menores aprendan un otro idioma. Y siempre dicen, bueno, tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar francés, pero nunca nos inducen, o en los programas escolares está esa oportunidad de estudiar una lengua indígena. Y siempre lo vemos como algo, pues sí, lo voy a estudiar, el náhuatl. Sí, hay lugares, en casas de cultura, por ejemplo, en Casa de Cultura de aquí de Tecámac, hay un profesor, el profesor, ¿cómo se llama el profesor? Cirilo Morales, él enseña el náhuatl, pero curiosamente son pocos los que asisten. Entonces se ha generado un desprestigio, se ha generado una situación de discriminación, es realmente la discriminación al conocimiento de esa lengua. Entonces, es una labor difícil, pero qué bueno que se está celebrando y que se está difundiendo, porque tenemos que acercarnos a estas producciones, y si no hablarlo al 100%, por lo menos conocer las obras que están produciendo, y que, bueno, se den a conocer en su lengua natural, en su lengua original, y una traducción para irnos acercando a ese cosmos, esa visión tan importante que tienen nuestros pueblos indígenas. La literatura indígena, vamos a llamarla así, existe, pero, como dice la maestra, no hay quien se asome a esa ventana del pasado para conocer cuando menos los nombres de aquellos que escribieron en una lengua nativa, como en el caso de este libro que nos presenta Miguel León Portilla, 15 poetas del mundo náhuatl. Esta es una obra, ahora sí que es una obra clásica que nos sirve a aquellos que nos gusta alguna lengua en particular de nuestra raza. Allí podemos iniciarnos. Hay muchas obras aparte que también recogen algunas composiciones poéticas, y eso nos podría servir para reiniciar el aprendizaje que nos niegan en las escuelas superiores o a nivel medio, que nos dejan únicamente con aquellos nombres de pueblos, y pues nos confundimos demasiado. Y solamente aquellos que no quieren seguir ignorando se acercan a toda esa literatura para saber cuando menos en dónde vives. Por ejemplo, el que vive en Tecámac, si le preguntan qué significa su nombre, pues yo me atrevería a decir que algunos todavía no saben ni qué significa Tecámac. Tecama, según la traducción, es en la boca de piedra, y es todo lo que nos dicen. Cómo está formada la palabra, son 3 términos que la integran. Ahí es donde empieza el análisis lingüístico para llegar al conocimiento de alguna lengua nativa. Gracias, Luz. Sí. Pues es interesante, ¿no? Es interesante, y bueno, pues hay que acercarnos. Y bueno, yo sí leo, pero la traducción sí leo poemas, por ejemplo, de Nezahualcóyotl. Es una joya este libro, es una recopilación de estos grandes poetas, pero poco conocemos de los actuales poetas y escritoras que escriben en su lengua original. Bueno, pues ¿se acuerdan que estuvimos hablando el programa pasado sobre la obra de Rulfo, concretamente del Llano en Llamas, estos cuentos fantásticos, hermosos, que hablan de este mundo de México, que aún sigue vigente, la lucha por la tierra?
Bien, pues habíamos comentado que las dos obras de Juan Rulfo, pues es la novela Pedro Páramo y la selección, los 17 cuentos que están en El Llano en Llamas. Pero también no se ha hablado sobre la novela que escribió posteriormente Juan Rulfo, que le dio el título de El Gallo de Oro. El Gallo de Oro, quiero decirles, estimados radioescuchas, es una novela muy diferente a la estructura como está, que conocemos de Pedro Páramo. Bueno, aquí la estructura que utiliza Rulfo es una estructura de inicio, desarrollo y final. Aquí esta novela es una novela corta, nos habla de dos personajes importantes. Y como lo dice su título, está hablando de el ambiente que se da en los juegos de gallos. ¿Sí? Todo lo que es un arte, ¿no? Todos estos juegos de gallos, que es una tradición que se da en diferentes pueblos, pero que también en algunos lugares persiste y que ha generado toda una cultura de criar a gallos de pelea. Quiénes son los que los cuidan, cómo los cuidan, por ejemplo, los que los preparan para la lucha, les ponen unos cuchillos, esas navajitas en especiales que incluso son tan filosas que los propios atadores, los que atan, se han cortado, se han dañado, porque a veces la pata del gallo se les regresa y los lesiona. Bien, habla de todo muy conocedor Rulfo, todo lo que es el ambiente de las fiestas y de las peleas de gallos, pero aquí resaltan dos personajes importantes. Resaltan los personajes importantes de la novela es Dionisio Pinzón y Bernarda Cutiño, llamada La Caponera. Bueno, es una historia de amor que termina en una tragedia, y todo en el ámbito de las apuestas. Aquí vemos también cómo la mayoría son varones, la mayoría son los varones los que apuestan, los que juegan a la pelea de gallos, los que forman estos grupos especializados, vamos a llamarlo así, de que se dedican a este tipo de apuestas, ¿no? En las famosas tapadas, pero también esa enajenación, ¿no? Lo que actualmente se conoce como la enajenación o la enfermedad del juego. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí los personajes la pasan horas y horas, días y días jugando y apostando. Es una enfermedad, ¿no? Una adicción. Una adicción, sí, es un vicio, ¿no? Es un vicio, pero también ya se volvió una enfermedad. Bien, entonces lo que yo quiero rescatar aquí, en esta historia extraordinaria del Gallo de Oro, esas dos personalidades. Dionisio Pinzón, que de la nada se vuelve rico, su suerte va mejorando, va cambiando, y la relación que tiene con esta cantante, con esta mujer fuerte de Bernarda Cutiño, que es la caponera, y que siempre cuando hablamos de las ferias y de las peleas de gallos, está presente en las cantadoras. ¿Sí? Entonces es una cantadora que está en esas fiestas, y aquí Juan Rulfo se detiene como personaje femenino, a diferencia de sus personajes femeninos en los cuentos del Llano en Llamas y en Pedro Páramo. Aquí se detiene a describir con detenimiento cómo es físicamente y cómo es anímicamente la parte psicológica de este personaje femenino de Bernarda Cutiño. La describe una mujer fuerte. Le dicen la caponera porque ella capa a los hombres, ella escoge a los hombres, los deja, es de carácter alegre, abierta, se ha formado sola. Ella es una joven que empezó desde abajo a cantar y convive en esos ambientes muy difíciles, incluso violentos, y resalta por su belleza, por su presencia fuerte y por su voz. Es una voz que tiene que sobresalir en ese ambiente de ruido, de gritos, de apuestas. Entonces es un personaje, la describe de ojos negros, con cabello lacio, con unas facciones finas, su cuerpo grácil. Entonces aquí
es interesante cómo Rulfo se detiene para describir a este personaje femenino en oposición a otros relatos donde únicamente los describe de manera muy, muy leve, incluso hasta personajes tan importantes como, por ejemplo, en la novela de Pedro Páramo está Susana San Juan. El amor imposible de Pedro Páramo no la describe. Sí, sabemos que es Susana San Juan, que ha perdido la razón, que siempre está lamentándose porque perdió a su amor y no quiere a Pedro Páramo, en fin, pero aquí Rulfo sí hace, no una excepción, sino la misma historia hace que se detenga en este personaje, y que para mí me parece rescatable, porque es una mujer que rompe con los estereotipos del sometimiento, aunque vemos en el Gallo de Oro que al final de cuentas pierde su fuerza porque en este ámbito de las apuestas le gana su esposo o su amante, Dioniso Pinzón. Entonces así como que es un ciclo. Es interesante acercarnos porque este personaje es un personaje fuerte que aunque termina sumida y sometida a los deseos del juego de Dioniso Pinzón, tiene vida propia. Es un personaje muy luminoso en la novela y en el vamos a llamar en la galería de personajes femeninos de la obra de Rulfo. Pues sí, se oye muy interesante. Pues ya tengo la espinita y lo voy a conseguir para leerlo. Sí. Esta obra de Rulfo me trae a la mente aquellas costumbres de la farándula de principios de la segunda década del siglo pasado, pues más bien a finales de la primera década, cuando empezaron las caravanas de los artistas que llevaban el espectáculo a diversas pueblos, a diversas ciudades. Uh-huh. Entonces ellos llegaban a las ferias, incluso actuaban en los palenques, pues esporádicamente, porque la función propia de un palenque es presentar la pelea de gallos, sí. Y a la cantadora. De ahí que haya canciones que marquen esa pelea de gallos, como la canción de Aguascalientes, la feria de San Marcos. La feria de San Marcos, sí, muy famosa. Y pues como el personaje aquí de la caponera, quien la cantaba era una mujer vernácula con voz fuerte y dominante. Y pues esas caravanas eran lo que llevaban los artistas para presentar sus obras teatrales, sus obras de festivales para divertir al pueblo. Eso fue lo que me trajo a la memoria cuando yo leí esa obra del Gallo de Oro. Del Gallo de Oro, cómo lo presenta, cómo representa al jugador ahí acariciando las plumas al gallito y no lo suelta ni para dormir. No. Lo deja a un lado de él para que no se le vaya a escapar, no sé. Tal me parece que era más grande el amor al gallo que a otra persona. Sí. Pero fíjate, Emilio, Magda, que el Gallo de Oro, que bueno, ya lo conocemos como novela, originalmente Juan Rulfo la escribió para un guión cinematográfico. La presentó a los estudios de cine, la presentó como guión cinematográfico, lo recibieron, le pagaron y no se hizo inmediatamente. Tardó para que se llevara a la producción y se llevara a la pantalla, que se filmara. Y posteriormente Rulfo como que la deja guardada mucho tiempo, hasta que después
la publica ya con algunas modificaciones, porque faltaban así para la estructura de la narración, los diálogos les faltaban los famosos guiones, en fin, sí, y ya se publica como novela, pero Rulfo la escribió. Incluso cuando la entregó como guión cinematográfico le pidieron una síntesis, un resumen, y él entrega mecanografiado ese resumen, el guión y el resumen, para que el director que se interesara en llevarla a la pantalla pues tuviera la idea de qué iba a tratar la historia. Sí, afortunadamente en el sentido se dio a conocer en el cine mexicano quien fue la caponera quien interpretó a esta mujer bragada, como la mencionan en el relato, y en la película fue la cantante Lucha Villa, quien hizo el personaje de Dioniso Pinzón, es este actor Ignacio López Tarso, y quien hace el personaje del otro gallero es Narciso Busquet, ¿no? Busquet. Bueno, pero no es la historia que fielmente de la novela. La novela tiene otro final. Sí, y el guión cinematográfico más la adaptación al cine tiene otras. Entonces es importante que leamos primero, conocer la novela, y ya, la adaptación, como sabemos, todas las adaptaciones de obras literarias que se llevan a la pantalla grande en el cine, pues no son fieles al 100% del original, ¿no? Sí, se tienen que adaptar al gusto, ¿no? Al gusto y al tiempo de la filmación. Así es. Bueno, les voy a seguir con las efemérides, algunos datos curiosos. El día 13 de agosto, el día 13 de agosto de 3114 antes de Cristo, fue cuando se hizo el calendario maya. Es un calendario muy polémico, perdón. Gracias a él muchos supersticiosos cruzaron los dedos porque el 21 de diciembre de 2012 pues iba a ser el fin del mundo. Muchos decían que ahí ya se terminaba, ¿no? Los mayas construyeron observatorios astronómicos. Uno de los más conocidos es el Caracol, que está en Chichén Itzá. Eso fue un día 13 de agosto, pero antes de Cristo. Igual el 13 de agosto nace en 1899 Alfred Hitchcock, cineasta británico que está catalogado como el mago del suspenso. Yo todavía llegué a ver algunas de sus programas en la dimensión desconocida. Yo la llegué a ver y sí era pues muy, muy fantástica, muy así, se quedaba uno pues con la boca abierta de los temas que trataba él en sus programas. Sí. Bueno, el día 14 de agosto nace, en 1645 nace el escritor y novelista mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora, y también en agosto, pero el día 22 muere, en 1700, él mismo. El 15 de agosto muere el escritor y cronista periodista mexicano Federico Gamboa, cuya novela se titula Santa. El otro día estábamos platicando de su obra. Y hasta ahí voy al 15. Está bien, García Lorca. El 16 de agosto de 1982, este es un dato curioso, se conoció el primer disco compacto de la historia. Pues fue un avance tecnológico que ahorita pues ya se está igual quedando obsoleto, ya con las memorias USB y todo eso, pues ya todo va cambiando. Pero en 1982 fue el primero que se hizo. Y el 18 de agosto de 1936, en nuestro país, el bando nacional asesinó al poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX. Fue Federico García Lorca. Pues muchos aseguran dice, los expertos aseguran que el cuerpo permanece en una fosa común anónima en el paraje de Fuente Grande, en Alfácar.
bueno, fue asesinado. Y bueno, ahí tengo un poema de García Lorca, en un ratito más se los comento. Muy bien. Pues hablando de poemas y hablando de los pueblos indígenas, decía la maestra María de la Luz Carrillo, pues que nos atrevamos a leer a esos escritores nuevos que están difundiendo estas culturas o estas lenguas, más bien yo diría, para que pues sepamos cómo piensa aún el ser descendiente de aquellos pueblos que todavía pugnan por resurgir a la vida pública. Tengo aquí una fotografía del libro Xochicóscatl, Collar de Flores. Está escrito por José Antonio Socoyotzin en la editorial México Calpulli. Pues él nos divide en cuatro cantos su libro. Nos pone en cada apartado una figura, un dibujo, y así se va yendo en cada apartado. A cada uno de ellos le pone su propio índice y así no nos podemos perder. Que queremos leer alguno, pues nos vamos al apartado y ahí dice pues 20 flores, una sola flor. Aquí está hablando de la flor del cempasúchil. Dicen que son 20 las hojas que tiene, pero pues es nada más el fondo de la palabra la que nos lleva a esta concepción de la flor de 20 pétalos. ¿Sí? No sé si quieran que les lea algo en el idioma o en el español. ¿Qué te parece, Emilio, si lees la primera estrofa? Primero en el idioma, ¿es náhuatl? ¿Sí? ¿Está? Es náhuatl. ¿Sí? Sí. Y después la traducción al español. Bueno, pues como... Una o dos estrofas. O todo el poema. Vamos a leer todo el poema. Este pequeño que dice Yolosóchil. Así se llama. Yolosóchil, te lo voy a leer primero en español para que... No, mejor en náhuatl. Bien. Yolosóchil. Xochitl tlenica titlachintoque. Xochitl tlen ica yelopactoque. Xochitl tlen ica chitlocaj. Nimixneki ica nochi noyolo. Ken nigneki tonana tlaltipactli. Nimixneki ica miak chicahualistli. Ken nahuichicahualistli texmaca totaca totatij. Yolosóchil tlen tlaxcaqui ipan noyolo. Taninech ticahualia tatitech yolpaltia. ¿Qué dijo? Vamos a ver qué nos dice el español, porque la traducción no podemos todavía traducir así a la primera. Y dice Yolosóchil, flor de vida, flor que expresa nuestras alegrías, flor que expresa nuestras tristezas. Te quiero con todo el corazón, como quiero a nuestra madre tierra. Te quiero con gran fuerza, como la fuerza que nos brinda a todos nuestro Padre el Sol. Yolosóchil, flor que nació en mi corazón, tú me das fuerzas, tú me brindas felicidad.
Muy bonito, sí. A mí lo que se me hace, bueno, me gusta mucho escuchar los idiomas, los lenguajes. Es muy poco lo que se escucha por aquí, a veces en la calle sí se llega a encontrar algunas personas, pero no es náhuatl, es otomí, es otras lenguas y todas tienen un acento diferente y bueno, me da mucha curiosidad, pero pues nada más se escucha, pues no lo entendemos, ¿no? Finalmente no conocemos, pero por decir ahorita ya que leyó la traducción, pues la riqueza, ¿no? La riqueza de lo que expresan en un poema. Entonces, al escucharlo en náhuatl, o sea, yo me sorprendo cómo lo puede leer. Yo quiero leer una palabra en náhuatl y se me hace complicado, pero sí se oye muy bonito, tanto en náhuatl, y pues lo que dice es también muy muy profundo, muy bonito, ¿no? Pues cuando yo llegué a la Casa de Cultura por iniciativa aquí de Magdalena, que yo expresándole una inquietud de aprender ese idioma náhuatl, un día me llegó diciendo, ya te inscribí al curso de idioma náhuatl. No, pues yo saltaba de gusto y dije, ¿ahora cómo le voy a hacer para aprenderlo, no? Pues yo llegué y empecé a conocer las primeras palabras y era casi imposible quedármelas, hacerlas mías. Y el profesor se ponía a hablar en náhuatl, pues yo me quedaba soñando porque las primeras palabras me las quedaba yo guardando para ver qué él entendía. Mientras ya él había acabado su exposición, ya salía diciéndome, ¿qué entendió, señor Santana? Pues me quedaba igual, le digo, pues, inicio este caminar en el idioma náhuatl, pues no se me da, pero yo tengo ganas de aprender. Así fue que yo iba a esa clase, nada más por escuchar cómo lo hablaba él. Ya posteriormente, pues yo me allegué de materiales y empezaba yo a leerlos para entenderlo. Y pues como decíamos anteriormente, no es muy asidua la gente a ese tipo de lenguajes. Éramos apenas 2, 3, llegó un momento en que éramos 7. Y como a mí me gusta soñar, escribí los 7 fantásticos del náhuatl para dejar presente que en una oportunidad llegaron a formar el grupo 7 personas. Y de ahí fluctuaba entre 2, 4 y ya no volvió a crecer hasta 7. Pero yo seguí yendo hasta que el profesor se cansó de darle clase a una sola persona y pues nos retiramos cada quien a su negocio. Y yo seguí leyendo algunas cosas y pues me apasiona el idioma náhuatl. Bueno, pues es una labor muy igual, así como hemos dicho que la literatura, la lectura, allegarla a las personas, pues más aún que se están perdiendo tantas lenguas, es difícil acercarse a ellas y más que nada, como dice, escucharlas, porque de qué otra manera, leerlas pues es difícil y aunque las leamos no le damos la entonación ni, o sea, la pronunciación no es la correcta. Entonces escucharlas, hay mucho material para escuchar y también para acercarse, leer las producciones no únicamente de los antiguos poetas, sino también de los actuales escritores, porque los actuales escritores, poetas, escritores en su lengua, tienen mucho que decirnos. Nos están hablando no únicamente de su problemática, sino de su visión, y además son muy propositivos. Por eso insistimos que se debe de promover dentro de nuestra educación básica el aprendizaje y el conocimiento de las lenguas, sin ser obligatoriamente personas que seamos de los pueblos
descendientes de los pueblos originarios. Pues ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando. Se nos fue rapidito el programa. Increíble, pero sí. Sí. Bueno, entonces el 19 de agosto, este es un dato curioso, de 1692, un grupo de mujeres fue llevado a juicio acusado de brujería en Salem, Massachusetts. Este terrible acontecimiento es utilizado hoy en día como ejemplo de los peligros del extremismo religioso y la intromisión gubernamental y las falsas acusaciones. Bueno, igual el día 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Es para rendir tributo a todos los trabajadores que arriesgan su vida en los enfrentamientos armados, ¿no? Y bueno, ya yo creo que, les voy a leer nada más un poema de García Lorca. ¿Y qué les parece si para el próximo programa hablamos de la escritora mexicana Elena Garro, que fue fue esposa de Octavio Paz y murió en 1998 el 22 de agosto? Entonces lo tenemos de tarea para platicarles, para retomar a Elena Garro, su obra de teatro, su narrativa, sus cuentos. Tiene muchos cuentos en lo que estaba leyendo, y que la han comparado que después de Sor Juana Inés de la Cruz, pues Elena Garro. Yo no conocía, pero vamos a leerla, vamos a conocerla. Les voy a leer el poema de Federico García Lorca, que se llama El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja, que te quiero, que me quieres, siempre ardida con decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Es un poema. Pues yo quiero también compartir. De García Lorca tiene sonetos, tiene cantos, el canto gitano. Fue un gran poeta y autor de obras de teatro. Pues fíjense, hablando del Gallo de Oro, es un descubrimiento acercarse a la novela de Rulfo. Es totalmente diferente a la novela, el estilo de la novela Pedro Páramo, pero es interesante, ¿no? Sí, es interesante cómo nos va describiendo a los personajes y cómo el Gallo de Oro, esa fortuna de Dionisio Pinzón, pues como la rueda de la fortuna, ¿no? Sube y baja. Y la novela me inspiró escribir un poema que quiero compartir con ustedes aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, ya para cerrar. Lo titulé Destino. Yo soy Dionisio Pinzón. Mi suerte estaba echada. Mi gallito me cantó y me fui a la rodada. La suerte me sonrió con la bella caponera, ella de dulce voz y yo de pasión ciega. Arriba, arriba, gallos, cierren las puertas, señores. El imperio de la fortuna empieza a correr, señores. Oh traidora suerte, me duelen tus felonías. La caponera ha muerto y mi vida es agonía. Dicen que el azar es ciego, como el juego de las cartas. Albur de noches en vela y yo en medio del desierto. Así acaba la situación de Dionisio Pinzón, el famoso gallero, que a través de su gallito, como señala Emilio, pues empezó esa vida de vivir en esos palenques, y bueno, como la rueda de la fortuna, la vida da muchas vueltas. Pues yo quiero darles una noticia de que mañana tenemos un nuevo programa. Mañana inicia un programa sobre temática nacional, digamos nacional, del mexicano antiguo. Vamos a estar aquí con ustedes a partir de las 10 de la mañana. Yo me despediría leyéndoles
los nombres de los fundadores de la Gran Tenochtitlan, que dicen que se llamó primero Cuamistitlan. Empezamos por Tenoch, Ahazin, Acacitli, Ahuesotl, Ocelopan, Somimip, Cihuacac, Azologua, Nanacasin, Kensin, Tlalala, Coscatl, Sontliyayahu, Tezcatl, Texpan, Mimich, Tecpepan, Tezacatl, Acohuatl, Achicomecatl. Pues para aquellos que nos van a oír y que nos están viendo ahorita, den el cambio para mañana. Y pues aquí los esperamos. Vamos a tener en el programa al señor Ildefonso Zacaula, escritor de cuentos y de obras prehispanas. Muchas gracias. Yo me despido de ustedes agradeciendo que nos siguen escuchando. Gracias, Enrique. Gracias, Magdalena. Gracias, Enrique. Maestra, muchas gracias por estarnos aquí ambientando el tema cada miércoles. Bueno, también le mandamos un saludo a Mario, que siempre Mario Sánchez. le agradecemos que nos acompañe y que sea de su agrado aquí lo que estamos platicando sobre literatura. Y también sugerencias culturas. de temas, ¿no? Sí, estamos abiertos a las sugerencias de temas para abordarlos aquí en este programa Utopía Radio, Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durar. Mil gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.